Las noticias del día con Víctor Americano. El acontecer diario de tu ciudad, México y el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en las noticias del día. Un servidor Víctor Americano que mucho agradece y aprecia, ya lo sabe usted, que nos distinga con el favor de la sintonía en las redes sociales, en esta magnífica forma y propuesta informativa de comunicar donde usted se encuentre, donde ande, a través de los dispositivos móviles. Bueno, pues estamos listos para las noticias en este martes. Sí, es martes 21 de julio de este 2020. Tenemos muchísima información el día de hoy aquí en americanovictor.com, que es el portal de noticias, y en las redes sociales Americano Víctor es lo que es el Twitter, Víctor Americano, lo que son el Facebook y también el canal de YouTube. A nombre también del ingeniero Miguel Ángel Lobato en la producción, de también Andy Valdés, Vania Valadez, Erika Sánchez Castrejón, César Moreno, Alejandra Tapia, un servidor Víctor Americano, y lo que son martes y jueves a las 22 horas 10 de la noche puede ver este programa a través de Grupo Radio Tele, ¿sí? De Grupo Radio Tele, que nos hace el favor en esta alianza que realizamos con mi estimado amigo Rafael Cortés. Bueno, en esta alianza que formulamos, y martes y jueves 22 horas a través de Grupo Radio Tele también puede ver este programa también de nombre Eje Político y las noticias del día. Y también mandamos un saludo a los Estados Unidos, a los paisanos, a los connacionales mexicanos allá y michoacanos también, porque a través de la Patrona Radio hasta Boston, Massachusetts, nuestra compañera, colega, periodista Juanita Benítez, también hicimos una alianza con ella para poder estar transmitiendo por aquellos rumbos. Insisto, a cualquier parte del mundo a través de redes sociales, pero bueno, pues un saludo muy atento a los hermanos paisanos allá en los Estados Unidos. En este martes 21 de julio de este 2020, más adelante vamos a informarle cómo están los temas de la lluvia que hubo en la noche, madrugada y en la mañana de hoy en Morelia, en varias partes de Michoacán, porque hay bastante información el día de hoy. Fíjese que vamos a avanzar con la cuestión de la mañanera del presidente López Obrador, porque hubo bastante información que hoy se generó y pues muy interesante que hay que compartirla con todos ustedes. Entre otras cosas, hubo una pregunta que le hicieron de que hay una propuesta de un diputado de Morena, un legislador, de nombrar el 1 de julio como el día de la Cuarta Transformación, eso en la mañanera. El mandatario pues, se negó a opinar, el mandatario federal, porque indicó que el 1 de diciembre va a poder decir que ya están sentadas las bases de la transformación de México. Y es que el 1 de julio normalmente por ahí de esos días, cuando hay elecciones, muchas veces coincide que el 1 o el 2 de julio es el día de las elecciones, es el día que a un diputado se le ocurrió hacer la propuesta como el día de la Cuarta Transformación. Negó también el presidente haberse reunido alguna vez con Lorenzo Córdoba Vianello, que es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Aseguró que respeta la autonomía de ese instituto, así lo comentó el propio presidente, entre otras cosas que informó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Habló también de Lozoya, de Emilio Lozoya, confirmó que es un testigo protegido, por parte de las autoridades mexicanas, así como usted lo escucha. Y bueno, pues incluso él dijo, entre otros asuntos, que van a investigar si en la época de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya como director de Pemex compró o no compró la voluntad de diputados para aprobar la reforma energética en su momento. Así lo comentó. Vamos a escuchar qué dijo respecto a Emilio Lozoya. El señor Lozoya, se van a aclarar muchas cosas, porque se va a saber si para la aprobación de esa reforma hubo dinero de por medio. Es decir, si se compró la reforma. Por eso es muy importante el que la Fiscalía haya resuelto
arreglar jurídicamente la extradición del señor Lozoya como testigo colaborador o como testigo protegido, porque esa información que pueda proporcionar va a ayudar mucho en el propósito de limpiar de corrupción a México, de purificar la vida pública. Y no es solo lo de la reforma energética, está lo del asunto de Odebrecht, de los contratos que se entregaron a Odebrecht y los sobornos que entregó Odebrecht. Esto no es un secreto. Lo que pasa es que aquí no se hablaba del asunto, pero el señor Odebrecht, como testigo protegido en Estados Unidos, dio a conocer que en México entregó sobornos por 10.500.000 dólares y que por esos sobornos obtuvo utilidades de alrededor de 40 millones de dólares. Eso está en las declaraciones de Odebrecht en Estados Unidos. Lo que pasa es que el presidente López Obrador se refiere a que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pues tiene este caso Odebrecht, donde esta persona, el señor Odebrecht, como bien lo menciona, bueno, pues es la constructora brasileña, una empresa constructora que, por cierto, en el 2019 se declaró en bancarrota, así como lo escucha. Bueno, pues habría realizado sobornos, compra de voluntades a presidentes, expresidentes, funcionarios de gobierno de por lo menos 12 países, 12 países. Entre ellos México, estamos hablando de Argentina, Angola, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos también, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela y también México. Así que ese es el caso de Odebrecht, un caso de corrupción tremenda, un asunto, una página de corrupción bárbaro, en donde los millones de dólares compraban las voluntades mediante sobornos desde mandatarios, desde de los países hasta sus colaboradores, un larguísimo, etcétera. Es lo que dice el presidente López Obrador, que tienen, bueno, pues puesta la mira en que Lozoya también abra, ahora sí que la información. Se dice que Lozoya trae bajo el brazo, es un decir, muchísimos videos donde grabaron a personajes de la política mexicana, pues recibiendo estos sobornos. Se dice, vamos a ver si es cierto y si nos lo dan a conocer. Sería un tema pues extraordinario de castigar a quienes se metieron en este tipo de corruptelas, de situaciones tan terribles, que hubo un daño pues a lo que es el erario, a lo que es el pueblo mexicano. Pues fíjese que lo que insiste el presidente López Obrador es que antes solamente se mencionaban o se actuaba en contra de los delincuentes o delincuencia organizada, y si algunos, porque antes a los de cuello blanco ni los tocaban. Vamos a ver y escuchar qué dice al respecto. Y algo que es muy importante en el caso de México y en todos los casos, ¿no? En Estados Unidos lo practican mucho, la recuperación del dinero. Sí. Nosotros queremos recuperar dinero. Por ejemplo, si hubo un sobreprecio en la planta de fertilizante, se calcula que fue un sobreprecio de 200 millones de dólares.
eso tiene que devolverse al erario. Por eso yo no veo mal el procedimiento que no se aplicaba en México, aunque existe. Creo que se aplicaba en el caso de delincuentes vinculados con el narcotráfico, pero no a delincuentes de cuello blanco. Ya ven que había la diferencia, ¿no? No se tocaba la delincuencia de cuello blanco, eran como los hijos predilectos del régimen, y sí, y no a todos, los delincuentes comunes. Ahora es parejo. Dijo, bueno, pues el propio presidente López Obrador en estos días de que hay que cuidar a Lozoya, es testigo protegido, no ha pisado la cárcel, ¿eh? Acuérdense que cuando lo llevaban a la cárcel, bueno, pues el reclusorio norte, por cierto, se sintió mal, lo revisaron, le declararon un cuadro de anemia, de debilitación generalizada, algo así, según recuerdo, lo llevaron al hospital y ahí en el hospital ahí sigue hasta el momento. Y bueno, dice él, hay que cuidarlo. ¿Por qué dice hay que cuidarlo? ¿Habrá quien le interese que Lozoya se calle para siempre? ¿Por qué dice hay que cuidarlo? Bueno, pues obviamente sabe mucho Emilio Lozoya. ¿Hasta dónde va a abrir la boca Lozoya? ¿Irá a acusar a su ex jefe Enrique Peña Nieto si es que tiene pruebas? Va a ser muy interesante todo este proceso, porque viene en calidad de testigo protegido y dice el presidente que tiene que soltar la sopa, válgame la expresión, respecto a toda esa situación que es tremendo lo que hay. Lo que hablaba el presidente es sobre la cuestión de la extinción de dominio. Es esto que se debe de ejercer respecto a los bienes relacionados o vinculados con los delitos. Porque mire, póngale que agarren a un narcotraficante, a una persona que se dedicó a la delincuencia organizada, o póngale que agarren a un funcionario público, exfuncionario, etcétera, que tuvo también alguna desvío de recursos, peculado, etcétera, por miles de millones de dólares, que lo atrapen y que lo metan a la cárcel. ¿Y las propiedades? ¿Y el dinero que se robó? ¿Y todo lo que ello conlleva? ¿Dónde están? ¿Quién las tiene? Están en el bolsillo de alguien. Obviamente alguien se quedó con todo eso, porque la gente dice, bueno, si los meten a la cárcel y van a pasar, no sé, 10, 15, 20, 30 o 50 años. Y el dinero y todo lo que se robaron, que no son 3 pesos, son miles de millones de dólares, ya sea en recursos desviados o también en propiedades. Por eso señala el presidente López Obrador de que lo que quieren es recuperar esos recursos, esos bienes o ese dinero robado. Va a estar muy interesante el caso Lozoya, vamos a ver qué tanto señala. Esto, ojalá que tú des la opinión de toda esta situación, pero pues el presidente López Obrador sigue abanderado en la cuestión de acabar con la corrupción, es lo que él señala. Ahora, también hay que decir algo, hay funcionarios que eran priistas, que trabajaron con el PRI, con Peña Nieto, que trabajaron con el PAN también, con Felipe Calderón, y que ahora forman parte de la Cuarta Transformación. Y si les toca a ellos también serán intocables. Un Manuel Bartlett, por ejemplo. Le digo, se va a poner bueno este asunto, apenas empieza, apenas empieza. Vamos a ver si toca a todos, aunque antes expriistas, experredistas, ex lo que sea, ahora que forman parte de la 4T y que están ahí apoyando este movimiento del presidente López Obrador. Vamos a ver si a todos alcanza y son medidos parejo por la justicia mexicana. Bueno, vamos a continuar porque hubo bastante información que hoy se trató en esta conferencia matutina y dentro de los temas vamos a las cuestiones del COVID-19, del coronavirus. Hoy habló, casi nunca habla el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Él habla de que las decisiones que tomó la Federación respecto al COVID-19 permitió salvar vidas. Para que lo conozca, por si no lo conoce, es Jorge Alcocer, secretario de Salud, y dijo lo siguiente. Como ustedes saben, y lo acaba de expresar en lo general el señor presidente,
Nuestra experiencia programada, progresiva y con metas calculadas nos han permitido salvar muchas vidas y no llegar a tomar decisiones de a quién sí y a quién no. Hoy tenemos un crecimiento promedio, que lo veremos adelante, diario del 1.2% en el número de casos nuevos. La epidemia sigue en nuestro país, pero contamos con el 54% de camas de hospitalización general disponibles y más del 60% de las equipadas con ventilador y personal calificado. Aprendimos que la epidemia en nuestro territorio no es homogénea. La geografía de nuestro país permitió la expresión en tiempos muy diferentes. Sin embargo, al cabo de 144 días del registro del primer mexicano infectado por el SARS-CoV-2, hemos atendido además situaciones críticas de acción urgente de rebrotes en varios estados. Ahí tenemos a Jorge Alcocer, el secretario de Salud Federal, hablando de las estrategias que permitió que se salvaran vidas, es lo que comenta. Y bueno, pues ahí estuvo también tanto Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, como Marcelo Ebrard Casaubon, el canciller mexicano. Bueno, pues el propio Marcelo Ebrard dijo que México va a llegar a tiempo, a los esfuerzos para la vacuna sobre el COVID-19, porque dio una explicación de cómo se coordinó, cómo se organizó nuestro país con otros países del mundo para la investigación de la vacuna, cuando ésta ya esté, digamos, en el mercado, pues para que no sea una vacuna súper cara, que nadie tenga acceso más que los privilegiados. Es Marcelo Ebrard Casaubon quien habló sobre este tema. Vamos a verlo. El objetivo es que se distribuyan las dosis de forma equitativa entre 77 países que lo componen, entre ellos México, sin importar su capacidad de pago. Busca integrar un fondo multilateral para promover el acceso universal y equitativo de una vacuna segura y efectiva a través de compras consolidadas por adelantado. Bueno, en este momento estamos entrando en la fase en la que ya habrá que tomar decisiones, porque los protocolos y los resultados de ellos apuntan a que sí se podría contar con alguna vacuna este año. Entonces, bueno, ya me dijo el doctor Alcocer, y tiene razón, de que hay que ya tomar algunas determinaciones en las próximas semanas. Estaremos informando sobre ello en función de la evaluación de cada una de esas vacunas y sus protocolos. En esto, ¿qué les puedo decir? Sintetizo. México va a llegar a tiempo, va a estar, ya está en el esfuerzo por la vacuna. Eso es vital para nuestro país. Es lo que dijo Marcelo Ebrard, y bueno, pues aunque él es canciller y trae las políticas, pues ahora sí que con Estados Unidos, esta relación bilateral, y ha sido un hombre importante en la cuestión del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Le tocó informar sobre el asunto de la vacuna y entre otras cosas, por supuesto, la repatriación también de paisanos, de hermanos allá en el extranjero. Mire, le quiero comentar lo siguiente también, y ojalá que nos ayudemos entre toda esta comunidad de Facebook en americanovictor.com a entender muy bien si el COVID va a la baja o no va a la baja, porque el presidente dice una explicación de que va a la baja lentamente. Luego López-Gatell también señala algo respecto a ese asunto, pero en la conferencia de prensa de ayer por la tarde-noche a las 7, López-Gatell dijo hay un crecimiento del COVID, y luego da una explicación donde al final dice, pero va a la baja. ¿Sí me expliqué, ingeniero? De que primero dice que hay un crecimiento y al final dice, pero va a la baja. Entonces, como a lo mejor yo no soy un experto en cuestiones de salud o de estadísticas o lo que usted guste y mande, yo pido que nos ayudemos entre todos a entender todo esto. Primero, ¿qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al COVID-19? Tenemos que seguir enfrentando esta pandemia que va a la baja, muy lentamente, pero a la baja.
no hemos tenido problemas mayores en cuanto a hospitalización, no ha habido saturación de hospitales, se está atendiendo diariamente esta demanda donde se requiere todos juntos, todos los integrantes del sector salud actúan para que haya camas, para que haya equipos, para que no falten los especialistas y vamos avanzando, saliendo adelante frente a esta emergencia. Bien, recapitulamos, va a la baja muy lentamente, pero el COVID-19 va a la baja y no ha habido saturación de hospitales. Hay suficientes camas, equipamiento y también equipo humano para atender hasta el momento a quienes se enfermen. Es lo que dijo el presidente López Obrador ahorita. Hoy en la mañana también, porque los martes normalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador se hace acompañar por el secretario de Salud, Alcocer, el subsecretario de Salud también, López-Gatell, y Marcelo Ebrard Casaubon, pero principalmente los dos primeros, los martes. Así que en ese sentido, López-Gatell también hizo uso de la palabra el día de hoy y vamos a escuchar con atención lo que dijo. Contar los casos acumulados desde el primer caso, en términos técnicos, es una información que da una señal equívoca sobre la epidemia, porque en general 80%, 8 de cada 10 personas que han tenido COVID ya se recuperaron. No hay duda que desafortunadamente algunas personas han fallecido, 39.485 hasta el momento. Pero quien no tuvo un desenlace fatal, quien no está en este momento hospitalizado, ya se recuperó. Entonces, ir sumando los casos da una idea errónea del tamaño de la epidemia, porque la epidemia no nada más aumenta, llega un momento en donde empieza a disminuir. Y llevamos ya 3 semanas consecutivas en donde existen estas señales de disminución. Entonces, en concreto, a nivel mundial, en este momento que la epidemia está en una fase todavía expansiva y hay algunos continentes que se van incorporando a la epidemia, todavía siendo el mayoritario el continente americano, tenemos en promedio 23% de los casos, casi la cuarta parte, ocurrieron en los últimos 15 días. En México estábamos en esa condición hasta hace 3 semanas y empezamos a ver un descenso progresivo, una disminución. Un descenso progresivo, una disminución desde hace 3 semanas para acá. Llama la atención la lógica que utiliza el doctor Hugo López-Gatell. Yo no sé si él después se escucha lo que dice, pero escuchamos lo mismo y vimos lo mismo hace un instante. Dice, las personas que no forman parte de la estadística de los fallecidos en México por COVID-19 y que no están en el hospital, ya se recuperaron. Pues sí, porque los anteriores ya fallecieron lamentablemente. Y bueno, pues él lo señala así y también dice y comenta de que pues van 3 semanas que va a la baja. Pero ayer por la tarde-noche, primero le leo un tuit que subió a sus redes sociales el doctor López-Gatell. Vamos a leerlo juntos, mire. Dice Hugo López-Gatell, COVID-19, hashtag COVID-19. En México sigue en crecimiento, pero a una velocidad cada vez más lenta. 2 estados que representan más del 35% de la epidemia del país en su conjunto tienen entre 2 y 3 semanas con reducción de la transmisión. Sí estamos leyendo lo mismo, ingeniero. A ver, dime tú, oriéntame. Dice, en México sigue en crecimiento. Sí es correcto, ¿no? Pero a una velocidad cada vez más lenta. Bien, pues hoy en la mañana señalan y dijo tanto el presidente de la República como López-Gatell que va a la baja. No dijeron hoy que sigue en crecimiento, pero ayer sí lo dijo. Por eso le comento, tratando de discernir todo esto, sin el ánimo de estar nada más criticando sistemáticamente, entender lo que dicen las autoridades de salud en algo tan grave, tan importante como es una pandemia. Bueno, ahora vamos a escuchar lo que ayer dijo, vamos a ver y escuchar lo que dijo ayer respecto a este tema el doctor López-Gatell. Hoy presentamos un incremento de 1.3% en el número de casos nuevos registrados, de acuerdo a su fecha de inicio de los síntomas,
y de 1.2% de incremento diario respecto a las muertes. Como hemos dicho, entendemos que a veces causa un poquito de confusión reconciliar dos ideas. ¿Tenemos cada día más casos, hoy más casos que ayer? Sí, hasta el momento así ha ocurrido. Pero la diferencia de casos entre hoy y ayer, si lo comparamos en el hoy y ayer de la semana pasada y el hoy y ayer de la semana antepasada, etcétera, cada vez hay menor diferencia. Es decir, el salto, el escalón entre un día y el otro es cada vez proporcionalmente más pequeño. Aun cuando el número de casos ciertamente es mayor, porque este es un porcentaje respecto a una cantidad cada vez mayor de casos. Pero ¿cómo se interpreta esto? La velocidad de crecimiento de la epidemia es cada vez menor y la velocidad de crecimiento es la aceleración de la epidemia. Entonces, se está desacelerando la epidemia a pesar de que sigue aumentando el número de casos. A ver, de verdad, en serio, que alguien me explique. Va en crecimiento el número de casos, pero la epidemia va a la baja. Es una situación, yo sé que es muy técnico, puede ser un experto el doctor López-Gatell, pero, y él mismo lo dijo hace un instante, puede ser complicado de explicar todo esto. Entonces, lo que entendemos es que en el histórico de meses para acá o de semanas, en el comparativo semana a semana, se va desacelerando la pandemia, que dice que se está, bueno, pues bajo control o un cierto control y, bueno, pues va a la baja, aunque en el número de casos va a la alza. Es lo que muchas veces mete un poco de ruido, válgame la expresión, y no se entiende muy bien. Vamos a tener que no sé, buscar algún experto de aquí de Michoacán, un médico, epidemiólogo o alguien para que este tipo de declaraciones nos lo platique, ahora sí que desmenuce, ¿no? Para entender bien a bien lo que quiso decir el doctor Hugo López-Gatell respecto a estos temas. Pero bueno, aquí lo más importante, independientemente de las frases, independientemente de lo que se diga, es que nosotros nos cuidemos, que seamos responsables. De verdad, si somos irresponsables, si no utilizamos cubrebocas, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos sabido y por haber el gel, lavado de manos, no va a venir López-Gatell a nuestra casa a decir, acuérdate que te lo dije, Nadie. Nosotros debemos de tener la conciencia y la responsabilidad de cuidarnos nosotros y a los que queremos, porque cuando alguien se enferma no es él solo o ella sola, es una cadena, pero que no sabemos nosotros hasta dónde puede llegar. Pues es lo que dijo en cuanto al crecimiento que no crece de la pandemia. Bueno, pues es lo que dijo López-Gatell y el presidente, que el COVID va a la baja. Pues vamos a los números COVID Mundo, ¿verdad, ingeniero? Las cifras en todo el planeta respecto a estos temas, que sí lo mejor que podemos hacer es tener la conciencia de cuidarnos. En todos los países son 14.739.450 confirmados, con 610.776 muertes de defunciones por coronavirus. Ahí están los números que luego cuando uno los lee como una estadística simple, es muy, muy cruel, porque detrás de cada persona que ha fallecido o un caso de COVID-19 hay una tragedia tremenda detrás, hay que también señalarlo. En cuanto a todos los países, Estados Unidos y los contagios, Estados Unidos sigue en primer lugar, Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, Perú, México, sin tomar en cuenta la correlación que hay entre la cantidad de habitantes y el número de afectados o de contagios. Y en cuanto a las muertes por este tema de la pandemia, Estados Unidos en primer lugar, lamentablemente, pues las personas fallecidas, Brasil, Reino Unido, México, Italia, Francia, España, India e Irán. Esto es en todo el mundo por supuesto, y estamos informando las cifras que la misma autoridad da a conocer. Ahora, en el país, en México, con el corte de ayer que fue cuando López-Gatell comentó este asunto de que va a la baja, pero va creciendo. Dice, en México se ha confirmado hasta esta fecha de ayer 349.396 casos,
39.485 defunciones por COVID-19. Son 79.112 sospechosos, ¿sí? 79.112 sospechosos. Así que las 5 entidades con mayor número de casos acumulados son Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Veracruz y Puebla. Y la Ciudad de México sigue siendo la que más casos tiene en el país. Es lo que se comenta en esta información que ayer dio a conocer la Autoridad de Salud. Y ahora vamos a lo de Michoacán, de acuerdo a la Autoridad de Salud, pero de esta entidad, a este comité que hay de salud, de emergencia sanitaria, que preside el propio gobernador Silvano Aureoles Conejo. Son 645 las defunciones, 645, 8.275 confirmados y 1.771 sospechosos. Es lo que tenemos en Michoacán. Y bueno, pues es el mapa que le hemos presentado día con día prácticamente. Y si nos vamos al detalle, de acuerdo a la propia autoridad, vemos lo siguiente, de que de los nuevos casos registrados ayer, los nuevos casos registrados ayer fueron 9. Debo decir, y hay que comentar, que en Michoacán sí ha habido en los últimos días una tendencia a la baja, pero no hay que echar las campanas al vuelo. Por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, Zamora, hubo 9 en cada uno. El de casos nuevos, Morelia, Apatzingán y Zitácuaro y también Pátzcuaro 5, y así sucesivamente hasta llegar al número de 84, que bajó por lo menos a la mitad de antier prácticamente. 84 nuevos casos registrados de coronavirus. Y en cuanto a las defunciones, tenemos lo siguiente, fíjese que hubo 5 defunciones, 3 de ellos en Morelia, un foráneo y uno en Gabriel Zamora, para sumar 5 nuevas defunciones, de acuerdo a lo que señala la autoridad en este corte del día de ayer. Son las cifras del COVID-19 respecto a estos temas. Bien, y vamos a avanzar porque en un instante vamos a tener la opinión de Salvador García Espinosa. Vamos también a tratar de hacer contacto con un diputado, el diputado Humberto González, diputado local, para hablar de los diversos temas. Antes vamos a la información que genera y que sube a sus redes sociales el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Él hace un recordatorio que al salir de casa hay que mantener las medidas sanitarias de prevención, usar cubrebocas, mantener una sana distancia, lavarse continuamente las manos. Un descuido puede ser fatal y eso es muy importante, no necesariamente para ustedes mismos, sino para quienes están a su alrededor. A su alrededor. Vamos a ver este video. Seguro conoces a alguien que vive con obesidad, hipertensión o diabetes. Alguien cercano, alguien querido. Y si no te lavas las manos, olvidas tu cubrebocas, si sales y abrazas, pones en peligro de muerte a los que más quieres. En Michoacán, más de la mitad de los casos de coronavirus son personas vulnerables. Y si no te cuidas, los vas a matar. Que no te maten las ganas de salir. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Ahí tenemos precisamente esto que genera el gobierno de Michoacán para tratar de hacer, bueno, pues conciencia en todos nosotros, Antes de avanzar, déjeme le comento rápidamente. Saludos atentos a quienes nos están viendo en este momento, nos dejan alguna reacción. Ojalá que nos sigan apoyando, que sigan al pendiente de todos nosotros. Y bueno, pues dice don Régulo Lobato, estamos viendo el video, la transmisión. Gracias, don Régulo. Señora Carmen, un atento saludo. Madre querida Marta Americano Gallegos, gracias. Y ya, son 2 nada más. No, no es cierto. También Servando González Muñoz se unió a esta transmisión. Un abrazo, mi querido Servando. Rato de no saludarte. Karina Ibarra, un saludo muy atento. Karina también, y por supuesto a quienes nos dejan alguna reacción, algún comentario, déjenme le platico por aquí, es que está cargando todo esto. Aquí está Braulio Rivera, Ana María Barriga Vázquez, Marca Alexis Aguíniga, Lili Hernández, César Infante, Daniel Reyes, muchísimas gracias. Gracias Dalia Romualdo Santillanes, qué amable. Checo Cisneros, gracias por estar al pendiente. Lo han compartido decenas de veces el día de hoy, ojalá que se comparten más partes. Muy bien, vamos a continuar cada día martes, pues tenemos el derecho a la ciudad, que es la opinión del doctor Salvador García Espinosa, en una de las columnas o colaboraciones más leídas de americanovictor.com, pero que también nos deja un adelanto cada martes en una videocolumna para saber de qué tema está hablando y que usted pueda accesar al portal de noticias, a estos medios digitales, estas plataformas digitales
y leer o ver precisamente al doctor Salvador García Espinosa. Así que aquí se lo presentamos. ¿Qué tal, amigos que nos siguen a través de las redes sociales en el portal de Víctor Americano? Queremos invitarlos este 21 de julio a leer nuestra columna El Derecho a la Ciudad. Nos planteamos como título una pregunta que puede resultar muy sencilla. ¿Qué es la ciudad? Desde hace algunos años las diferentes disciplinas han reorientado sus aplicaciones y enfoques a lo que acontece en las ciudades. Tal vez porque en la actualidad 6 de cada 10 habitantes del planeta viven en una ciudad, y México no es la excepción. Por el contrario, se espera que dicha tendencia se consolide hacia el año 2050, en donde se estima que 90% de los habitantes del país lo hagan en una ciudad. Por lo anterior, pareciera que el concepto de ciudad nos resulta cada vez más insuficiente para afrontar los retos inevitables. Es común caracterizar este concepto con una serie de términos complementarios como ciudades sostenibles, ciudades inclusivas, ciudades seguras. Incluso hablamos de un mundo de ciudades y muchas más que hacen inevitable cuestionarse qué es una ciudad. La respuesta puede parecer sencilla, pero resulta altamente compleja. Comencemos por señalar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no existe una sola referencia a la definición que permita orientar qué se debe de entender por ciudad. Las únicas veces que aparece la palabra ciudad en la Carta Magna es para referirse a la Ciudad de México. Seguramente un argumento para lo señalado se debe al contexto histórico en el que fue elaborada la Constitución, pues para nadie es desconocido que una de las principales demandas de la Revolución Mexicana era el reparto de tierras. Tal vez por esto en el artículo 27 sí se especifica que se considera como pequeña propiedad agrícola, es decir, aquella que no exceda por individuo de 100 hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierra, pero no hace referencia a la pequeña propiedad urbana. La Constitución hace la distinción entre población urbana y rural. En el artículo 27 señala y establece lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En el mismo artículo, pero en la fracción quinta, señala que los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crédito, podrán tener capitales impuestos sobre propiedad urbana y rústica. Más aún, en el 115, referente a la organización y atribuciones de los municipios, señala que los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales, estarán facultados para intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra urbana. Pero en ninguna parte de la Constitución se define qué se debe de entender por urbano. Lo anterior pudiera parecer cosa menor, pero no lo es así, pues existe en la propia Constitución referencias que se basan en un concepto de urbano que nunca se define o explica. Tal es el caso de la atribución municipal contenida en el 115, de formular, aprobar y administrar la zonificación de planes de desarrollo urbano municipal. En el segundo instrumento de jerarquía jurídica en materia urbana, es decir, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se establecen solo dos menciones al concepto de ciudad. El primero de ellos, en el artículo 4, referente a los principios a los que debe de apegarse la política pública, pues señala que, como primero, el derecho a la ciudad, y lo define como garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centro de población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamientos y servicios. La segunda mención se refiere al artículo 59, cuando habla de las áreas que integran y delimitan los centros de población y establece que hay condicionantes del crecimiento de la ciudad. Ante tales omisiones,
y al no existir una definición clara y objetiva, tal vez este sea el motivo por el cual se ha tomado como sinónimo ciudad y urbano. El INEGI considera que una población se puede considerar rural cuando tiene menos de 2.500 habitantes, mientras que se puede considerar urbana cuando existen más de 2.500 habitantes. Este es un criterio demográfico. Existen criterios económicos en términos de la orientación de su aparato productivo y también existen otros criterios como el establecido por el Colegio de México, que propone como criterio que más de 15,000 habitantes sea considerada un asentamiento como ciudad. Este es el criterio que adoptó el Consejo Nacional de Población para establecer su sistema urbano nacional. Pero más que una mera curiosidad, se considera oportuno evidenciar que tal y como acontece en otros ámbitos, cambiamos palabras sin profundizar en los conceptos. En este caso, parece que transitamos de pueblo a ciudad, ahora discutimos zonas metropolitanas e incluso megalópolis, sin definir y clarificar conceptualmente todos los estadios por los que puede transitar un asentamiento humano, con todas las implicaciones políticas, económicas, ambientales y sociales que esto conlleva. Los invitamos pues a leer esta interesante reflexión y, como siempre, agradecemos desde hoy cualquier comentario. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Salvador García Espinosa en americanovictor.com. Ahí puede usted observar precisamente lo que es el video completo y también lo que es leer su columna El Derecho a la Ciudad. Fíjese que ahorita que estamos hablando de las ciudades, esta fotografía obviamente con los créditos a quien corresponda, de Morelia, Michoacán. A ver, ingeniero, tengo una duda. ¿Desde dónde se tomaría esa fotografía? ¿Lo que ahora es el Hotel Alameda? ¿O arriba de lo...? Sí, ¿verdad? La azotea del hotel. Lo que en ese entonces, no sé si ahorita vamos a hablar un poquito de este Hotel Alameda, porque ahí donde se tomó esta fotografía, antes había una que se llamaba droguería, ahora farmacias, y bueno, de las droguerías todavía existe la farmacia Mier, ahí por cerca del ayuntamiento. Y bueno, esta fotografía me llama mucho la atención, aunque no veo nada porque no sé qué está haciendo el ingeniero. No es cierto, ingeniero. Bueno, estamos en vivo y en directo, ya sabe usted que la amistad de, no sé, ya 30 años con el ingeniero Lobato. Pero miren, el camellón son palmas, ¿verdad? Son palmitas, sí, son palmas ahí el camellón y como el ingeniero y yo estamos medio ciegos, tenemos aquí a Erika que nos ayude a observar el camellón. Qué bonito se veía en esas palmas, ahí se ve, pues obviamente, si alguien sabe de quién es, ¿será del maestro Romo esta fotografía? Un saludo al maestro José Antonio Romo. Bueno, no que la haya tomado, sino me refiero, él ha recopilado tantas fotografías, el maestro Romo, que le mandamos un atento saludo. Pero qué bella nuestra ciudad de Morelia. Y los vehículos sí se ven como de los años, ¿qué? ¿40? Sí se ven, bueno, pues obviamente, pero así estaba en la avenida Madero Antigua, calle Real, y mientras nos dejas la fotografía, y para poder disfrutarla, para poder, por supuesto, observarla, yo le quiero comentar que ahí desde donde se tomó, supuestamente, ahora está el Hotel Alameda, que fue uno de los edificios más polémicos, de Morelia. Fue construido entre 1937 y 1940, porque siguió un diseño que realizó un arquitecto de nombre Mario Pani Darky, y en el edificio, pues rompía entonces, en aquella fecha, el Hotel Alameda, pues con todo lo colonial, con el estilo colonial de Morelia. Ahora sí que Guayangareo por el indio, Valladolid por el español y Morelia por José María Morelos. Y fue un movimiento moderno en esta capital que fue novedoso y bueno, pues ahí se derrumbó. Señalan los que saben de todo este tema que la droguería que estaba ahí sufrió un incendio o varios incendios y que al final ahí fue donde construyeron el Hotel Alameda, que fue una vanguardia arquitectónica en aquellos años, entre el 37 y 1940, como te lo estoy comentando. Pero bueno, ese es un poquito el detalle de lo que es Morelia, Michoacán, de lo que es. Y fíjese que Morelia, déjeme le platico, hablando de un poquito de datos históricos,
Morelia, capital de Michoacán, cabecera de este municipio, fundada por virrey don Antonio de Mendoza el 18 de mayo de 1541, con el nombre, ¿sabe cómo se llamaba cuando la fundó don virrey Antonio de Mendoza? Nueva Ciudad de Michoacán, ¿sí? Nueva Ciudad de Michoacán, que cambió a Valladolid en 1578, pero desde 1828 se llama Morelia, ya sabemos, por el generalísimo don José María Morelos y Pavón, que dijo: el lugar donde yo nací fue en el jardín de la Nueva España. Es hermosísima esta capital michoacana, bellísima la verdad, y bueno, pues hay que cuidar, no tirar basura. Bueno, ya voy a empezar de regañón otra vez, pero es que ayer antier estaba en un semáforo y veía como una persona tiraba basura desde su carro por la ventanilla. De verdad te dan ganas de bajarse y decirle, pero ¿qué tal si es mañoso? ¿Qué tal? No sabemos, caras vemos, corazones no sabemos. Muchos problemas ha habido por cuestiones de tránsito, por empezar a pelear, y ha habido, la verdad, lamentablemente, muchas desgracias. Por eso, mire, ya ni meterse con nadie, obviamente, pues tener una forma de manejar muy adecuada. Bueno, pues quisimos platicarle un poquito de esta historia de Morelia a propósito de lo que dijo el doctor Salvador García Espinosa sobre su columna El Derecho a la Ciudad, entre otras cosas. Bien, vamos a avanzar. Tenemos lo que dijo Alito. ¿Sabe usted quién es Alito? Así se hace llamar, o por lo menos así lo conocen, al dirigente nacional del PRI. Ahora sí que todavía hay PRI, poquito, pero todavía hay PRI. Así que Alejandro Moreno, aunque muchos priistas se pueden enojar de este tema, pero el 2018 fue una elección tremenda para los partidos de siempre, para los partidos políticos de siempre. El 2018 fue una elección bárbara. Vamos a ver cómo se recomponen y si se hace esta alianza que están buscando. Desde el PRI Nacional proponemos disminuir el tiempo de cotización para acceder a una jubilación digna. Se debe invertir, dice Alejandro Moreno, en una pensión para todos los mexicanos y proteger a las mujeres que decidan dedicarse a la crianza de sus hijos. Dice pensión para todos. Pues vamos a ver, vamos a escuchar qué dice Alejandro Moreno al respecto. Durante los últimos sexenios se fortalecieron las pensiones. Los ahorros de los mexicanos son un patrimonio intocable, y aunque algún diputado de Morena ha intentado cambiar la ley para que el gobierno maneje las afores discrecionalmente, desde la oposición lo hemos impedido. Morena ha administrado de manera pésima el país y ahora quiere también malgastar el dinero de los ahorradores. Los priistas hemos estado y estaremos para evitar que esto suceda. En el PRI hemos escuchado a muchos jubilados, ahorradores y expertos para construir una propuesta que mejore las pensiones. 23 años es mucho tiempo para tener derecho a un retiro digno. Por ello, proponemos aumentar las aportaciones y disminuir a 15 años el tiempo de cotización. Los trabajadores independientes tienen también derecho a una buena jubilación. Deben ser tratados como ciudadanos y no como clientelas electorales. Proponemos una pensión para todos los mexicanos. En eso, y no en elefantes blancos, sí vale la pena invertir. En el PRI sabemos que muchas de las pensiones no alcanzan para nada. Para quienes ganen entre 1 y 5 salarios mínimos, vamos por un incremento sustancial. Además, las madres que opten por dedicarse a la crianza de sus hijos podrán hacerlo sin que eso implique que dejen de cotizar para su jubilación. En esto también vale la pena invertir. En el PRI estamos contigo. Y tenemos a Alejandro Moreno, dirigente del PRI, bueno, pues en estos mensajes que suben a sus redes sociales. Son las 14 horas con 48 minutos. Fíjese que en el municipio de Morelia hay inspectores sanitarios que implementó el profesor Raúl Morón Orozco, el alcalde moreliano, y bueno, pues son los que han estado, por lo menos en esta capital, supervisando de que los negocios, de que pues todo mundo estemos respetando estos lineamientos sanitarios a propósito del COVID-19. Subieron un video a sus redes sociales, estoy hablando del gobierno de Morelia, y aquí lo tenemos. Esa es nuestra labor, compañeros. No vamos con ningún propósito de sancionar administrativamente a nadie. Vamos con el propósito de generar conciencia
de contribuir a esta nueva cultura de la salud individual, familiar y colectiva. Estas brigadas tienen esa función, contribuir a esa nueva cultura ciudadana, a generar responsabilidad ciudadana. Pero afortunadamente la gran mayoría de los trabajadores del ayuntamiento están aquí con nosotros, están aquí haciendo todo y dando su mejor esfuerzo por salvar vidas y por cuidar a la sociedad moreliana. A la voz de Humberto Arronis, el secretario del ayuntamiento, bueno, pues hablando de estos inspectores sanitarios. Fíjese que en la noche, madrugada de hoy, todavía en la mañana, tempranito, estaba todavía lloviendo, hubo precipitación pluvial en esta capital michoacana y también por ahí de las 8:30 aprox. El director de Protección Civil y Bomberos de Morelia, Rogelio Rangel, envió un audio a los medios de comunicación para decirnos cuál era la situación de esta capital a esa hora y bueno, pues para informarle a todos ustedes. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Morelia hemos realizado algunos recorridos esta mañana en algunos puntos de la capital, así como el monitoreo de las estaciones meteorológicas con las que contamos en Morelia. Al momento ya sin registro de lluvia en la capital del estado, sin embargo los ríos, los cauces de los drenes se encuentran en una capacidad de un 35%, no tenemos ningún riesgo, ninguna afectación. Pedirle a todos los amigos automovilistas que extremen sus precauciones con la cinta asfáltica mojada. Recuerden que en casa alguien los espera. Reiteramos nuestra línea de emergencia 322-5508, donde estaremos dando cabal cumplimiento y respuesta ante cualquier reporte de la ciudadanía, como lo ha instruido el alcalde Raúl Morón Orozco. Estaremos muy atentos. El día de ayer tuvimos que retirar un árbol que cayó sobre Avenida Solidaridad y esta madrugada, como ya ustedes saben, la volcadura sobre Periférico Paseo de la República, donde trabajamos en coordinación con Cruz Roja Morelia en este incidente. Por fortuna sin víctimas que lamentar y pues estaremos muy atentos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Ahí tenemos a Rogelio Rangel de Protección Civil de Morelia y bomberos también. Bueno, pues dando el reporte y pues es que va a continuar lloviendo, hay que estar pendiente, ahorita está el solecito y bueno, pues en este día. Mire, le quiero comentar lo siguiente y más información. Subió a sus redes sociales el doctor José Manuel Mireles una fotografía que dice: el amor al prójimo es una virtud que tiene arraigada el pueblo de México. Hoy me encontré con un grave accidente, no dudé en prestar los primeros auxilios. Y ahí vemos el de pelo cano, Mireles con su cubrebocas, pues brindando primeros auxilios a una persona afectada o herida por esta situación. Obviamente fue aplaudido mayormente en las redes sociales, reconociéndole pues esta acción. A quien no le gustó dice, bueno, pues está bien que lo haga, pero ¿para qué lo hace público? Eso de presumir este tipo de situaciones no va muy bien. Pero bueno, aquí lo importante es que como lo hizo él, pues todo el mundo tengamos esa situación de apoyo a los demás. Es importante sin duda alguna. Ahora sí que esa frase de hoy por ti, mañana por mí es muy importante, pero esto es lo que sube el doctor Mireles, que allá anda también, allá anda en el ISSSTE, como su delegado, allá anda chambeando, pero también anda en las reuniones con Morena, a ver qué es lo que pasa, a ver qué sucede de aquí al 2021, en junio, y si él de una u otra forma es tomado en cuenta, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede con el doctor José Manuel Mireles, que es el fundador de las ex autodefensas allá por el rumbo de Tepalcatepec. Ya conocemos toda esta historia y de una u otra manera pues es importante comentarle todo esto. Bien, mire, déjenme le platico también, hay más información. Saludos a quienes están al pendiente. Déjenme ver, sí, hay más personas que están aquí conectándose y que nos dejan, madre querida, les desea un excelente día. Mandamos un abrazo, por supuesto. Mire, tenemos al diputado Humberto González Villagómez. El diputado González Villagómez, de acuerdo al portal del Congreso del Estado, preside la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil
y pertenece al de Fortalecimiento Municipal, Límites Territoriales y también Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda. Diputado, muy buenas tardes, gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo le va? Víctor, con el gusto de saludarte, saludar a toda la gente que nos escucha en esta hora y desearles un excelente provecho. Gracias, diputado. Bueno, pues los legisladores no pueden quedarse al margen de, finalmente ustedes llegan por parte de los michoacanos a esas curules y de una u otra forma están realizando algunas campañas para hacer conciencia en cuestiones de salud desde las casas de enlace legislativo. ¿Qué has visto, diputado? ¿Cómo está la gente? Porque luego el ánimo puede decaer por una larga pandemia que estamos viviendo. ¿Qué tipo de apoyo se le está dando y qué te comenta la gente? Porque luego hay muchos que todavía no creen en este tema que es tan grave que es la pandemia. Platícame. Bueno, comentarte que nos vimos la necesidad de cerrar nuestras casas de enlace. Sí. Como bien mencionas, tenemos 3 aperturados en el distrito 2 de Puruándiro, que es en Guandacareo, en Villa Jiménez y en el caso de Puruándiro. Y bueno, hoy que volvemos a aperturarlas, la semana pasada, a partir del lunes, con un horario de 9 a 4 de la tarde todos los días, pues hemos recibido el sentir ciudadano preocupados por este tipo de pandemias que ha quejado sin duda alguna en lo económico, en la salud, sobre todo en nuestra propia vida, y que nos marca y nos hace un parteaguas del antes y el ahora, cómo debemos de vivir, cómo podemos sobrellevar con las medidas de salud pertinentes para cuidarnos nosotros y cuidar a nuestro entorno familiar. Hemos estado replicando la información adecuada, hemos dándole los insumos necesarios como son geles. Hemos tenido campañas, Víctor, muy activas en cuestión de los comercios, en cuestión de las viviendas, llevándoles geles, cubrebocas, también apoyando con algunas despensas para que podamos y puedan sobrellevar la pandemia. Y bueno, hoy llevándoles apoyos diferentes en cuestión de la salud también, desde llevar asesorías con un psicólogo, buen amigo, Mario León, así como también un oculista, una doctora muy buena, pero sobre todo al alcance de todos los ciudadanos puruandirenses, donde el recurso no sea factor para que no se puedan atender adecuadamente. Estamos dando recorridos constantes. Estuve apenas visitando Villamorelos, Sistos Verduzco, terminé en Villa Jiménez, pasando por Panindícuaro, y te puedo decir que estamos a medida de nuestras posibilidades llevando esas iniciativas que se puedan ver reflejadas en nuestro tejido social, pero bueno, en torno a ellos, pues apoyando al campo hoy con el periodo de lluvias, llevando los insumos también a un buen costo, pero ese contacto nos sirve porque somos voceros de ellos, Víctor. Las iniciativas que estamos llevando van pensando en ellos, en esas mujeres, en esos hombres jóvenes, y sobre todo que sirvan y continúen para nuestras nuevas generaciones. Bien, el tiempo vuela en estos informativos. Diputado, coméntame rápidamente cómo evitar que este tipo de apoyos que están realizando se puedan tomar como cuestiones en beneficio electoral o actividades adelantadas electorales, porque hay quien entrega este tipo de geles, todo eso, pero con su imagen, con su nombre, como si estuvieran en campaña. Hay que ser muy prudentes en ese sentido, ¿no? Totalmente, Víctor, pero yo creo que hoy lo que nos mueve y es prioritario es nuestra gente. Sí. Sobre la mesa debemos de quitar los tintes políticos y decirte que lo estamos llevando de una forma institucional, con cada uno de los presidentes, de los alcaldes, de los regidores, en grupo, porque la necesidad es mucha, y si no nos unificamos, definitivamente no vamos a tener los resultados que esperamos. Vamos a seguir trabajando, claro, de la misma forma que iniciamos, contribuyendo en cada uno de los territorios, pero a la par de los presidentes, de los alcaldes y sobre todo de la sociedad. Importante, esperemos pronto tenerte en cabina, acá en estudio personalmente, bueno, pues con todas las medidas de sana distancia, etcétera. Mientras tanto, mucho agradezco que hayas tomado esta llamada telefónica, diputado. No, te agradezco a ti y claro, va a ser un gusto podernos ver
en breve ahí personalmente, y bueno, desearles una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, diputado. Muy buenas tardes. Ahí tenemos. Fíjese que tenemos un minutito, como es el Día Internacional del Perro, me llamó mucho la atención, sí, así como lo escucha, Día Internacional del Perro, que la Guardia Nacional le hiciera un homenaje a través de un video. Vamos a ver aunque sea tantito. ...21 de julio, Día Internacional del Perro, el que conocido como el mejor amigo del hombre, y se ve que en el mundo, en el planeta, hay hasta un 70% de perros que no tienen hogar. 70%, imagínense nada más. Bueno, ahí tenemos. Hoy no trajiste a Hércules, mi estimado ingeniero Lobato, pero ahí me lo saludan mucho. Así que la información, gracias al Grupo Radio Tele, por supuesto, martes y jueves a las 10 de la noche. Gracias también a la patrona radio, Juanita Benítez, un atento saludo. A nombre del ingeniero Lobato en la producción, yo soy Víctor Americano. Cuídense mucho, pásela bien. Las noticias del día con Víctor Americano. El acontecer diario de tu ciudad, México y el mundo.